Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Es una bendición y un gozo estar una vez más con ustedes. Ahora nos tocó transmitir por este lugar, esperando que la palabra del Señor nos cambie, nos transforme, ¿verdad? Como dice la palabra, que a través de la palabra seremos prosperados. Vamos a iniciar dando un tema que se llama Entendiendo nuestras luchas. Y vamos a esperar un momentito que los demás hermanos se conecten. Quise empezar ahorita a las 7 porque el lugar donde estoy no hay mucha luz y entonces queremos aprovechar la poca luz del día que hay ahorita acá en este lugar para iniciar con la enseñanza de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos y amigos, ¿verdad?, que nos ven por medio de estas redes. Reciban un abrazo, una bendición en nombre de Cristo Jesús. Recuerde que al final, si usted tiene tiene una petición de sanidad, con mucho gusto podemos orar por usted. Y me gustaría que las apuntara ahí, por estos medios, por estas redes. Entonces, por ahí vaya preparando usted su cuaderno, vaya preparando su Biblia para poder eh, escuchar el consejo de la palabra. Vamos a esperar unos segunditos, amados hermanos, para poder iniciar con el consejo de la palabra del Señor. Recuerde, le repito, estamos predicando acá en calle 6, avenida Chimalhuacán y casi esquina Peñón, avenida del Peñón. Estamos ahí predicando los jueves a las 7 de la noche, también los domingos a las 12 del día, y tenemos discipulado cada 15 días, los viernes a las 7 de la noche. Si usted no tiene dónde congregarse, no tiene dónde reunirse, usted puede llegar ahí lo esperamos. Si usted tiene algún enfermo, algún desahuciado, llévelo, podemos orar por ellos y Dios puede hacer grandes milagros y maravillas, como dice Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano, hay milagros, señales y prodigios en su santo nombre. Sabemos que el lugar donde estamos, la mano del Señor está extendida y eso nos habla de los 5 ministerios, porque la escritura dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la enseñanza. Venga conmigo al libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 12, dice la palabra del Señor: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de maldad o de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire qué tremendo. Dice que nuestra lucha no es contra los hermanos, nuestra lucha no es contra los familiares, nuestra lucha no es contra los vecinos, nuestra lucha no es con los que nos rodean, sino el enemigo usa esa gente para que nosotros nos desanime, para que la gente pierda la fe. Pero vamos a ver qué nos dice, a través de la enseñanza del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, enseñar por medio de estas redes. Estoy suplicando, Señor, suplicándote, Señor, que nos auxilies con tu buena palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Suplicándote, Señor, que derrames una unción apostólica, profética, evangelista, pastoral y magisterial. En el nombre de Cristo Jesús, derrame esa unción preciosa, Señor. Que a través de tu palabra les arda el corazón, les abra el entendimiento, nos abra los ojos, Señor, para reconocer que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Cristo Jesús, te suplico, Señor, por cada necesidad, Señor, de cada oyente. Te pido, te suplico, Señor, por cada familia, por cada vida, por cada alma que nos están viendo por medio de estas redes. En el nombre de Jesús, que tú suplas toda necesidad, Señor. Que tú suplas, Señor, y quites toda carga que el hombre ha puesto, toda carga que el enemigo ha puesto, Padre. Y aceptamos tu carga, que es fácil y ligera de llevar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, amado hermano, que es un pasaje que muchas veces hemos leído, muchas veces nos han enseñado, pero muchas veces pensamos que la lucha que pasamos diario son con las personas, ¿verdad? Pero aquí dice que nuestra lucha no es. La lucha es con el Señor. El Señor es el que nos defiende. La Escritura dice que si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros?
pero son luchas que nosotros tenemos que atravesar diariamente y tenemos que identificar qué tipo de lucha, quién está atacando, usando a la gente. Por eso dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice, Alejandro el Caldelero me ha hecho mucho daño, el Señor le dé su recompensa conforme ha actuado contra mí. Entonces nos damos cuenta cómo el enemigo usa también otras personas para dañar a los ministros, para dañar a los siervos, para dañar a la iglesia, y podemos ver muchos ejemplos, pero nos damos cuenta que nuestra lucha es espiritual, la lucha no es carnal. Porque dice este pasaje, mire, por ejemplo, mire, dice, segunda de Corintios 10, capítulo, verso 3, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, oiga lo que dice, pues andamos en la carne, no luchemos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las armas que tenemos que usar para vencer las armas del enemigo, las luchas que el enemigo nos pone, los ejemplos que el enemigo nos ha puesto? Tú no puedes, eres esto, eres aquello. Y dice que la destrucción de fortalezas, dice que son poderosas, no son carnales, y usted y yo tenemos que usar la palabra del Señor. El enemigo quiso usar también la palabra y la usó, ¿verdad? Dice que no solo de pan vive el hombre, le dijo el Señor al enemigo. Si eres hijo de Dios, le dijo el enemigo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cuánta palabra sale de la boca de Dios. Entonces, la primera arma que tenemos que usar, diga conmigo, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios que puede romper, hermano, razonamientos humanos, porque aquí dice, fíjese bien, porque las armas de nuestra lucha, dice que no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. Número 2, a veces viene otra lucha, el razonar la palabra, y dice que hay un razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que pelear con todo ese tipo de luchas, con ese tipo de ataques de altivez, gente que razona, gente, hermano, que supuestamente conoce mucha Biblia, pero el problema es que a veces no lo ponemos por obra. Pero fíjese bien, una de las luchas que tenemos que estar batallando, incluyéndome yo también, dice Hebreos 12:4. Dice, sí, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces hay una lucha que cada día usted y yo tenemos que luchar, vencer constantemente el pecado, vencer constantemente todo aquel, hermano, que nos estorba. La escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces hay una lucha que cada uno de nosotros tenemos que estar luchando, estar venciendo todas las áreas que, por ejemplo, podemos, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar luchando. Ahora, fíjese bien, número 2, primera de Pedro 5:8, sed espíritus sobrios y estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el primer enemigo es el enemigo. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Mire, venga conmigo al libro de Marcos. Mire cómo trabaja el enemigo. El libro de Marcos, capítulo 1. Gloria al Señor. Verso 21. Vea cómo trabaja el enemigo. Y eso puede trabajar dentro de las congregaciones. Si se ve oscuro, discúlpeme, aquí ya está oscureciendo y no estamos en un lugar que tengamos mucha luz. Bueno, dice, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, oiga, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre de un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Mire qué tremendo, que cuando el Señor Jesús entra en Capernaum, Capernaum quiere decir lugar de arrepentimiento, enseguida en el día de reposo,
entró a la sinagoga, ya no dice de Dios, sino de ellos. Qué tremendo ser una sinagoga de ellos. Y fíjese, amado hermano, dice, aquí estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que él comenzó a gritar. Entonces, si nos damos cuenta que a veces, muchas veces, amado hermano, no nos damos cuenta que dentro de las congregaciones puede haber gente ya atada, gente con un espíritu inmundo, y quizá puede estar ahí por mucho tiempo, y quizá el ministro, quizá los ancianos, quizá los que están ahí, no se dan cuenta, pero lo único que puede descubrir, oiga, cuando una persona está atada por el enemigo, dice que cuando el Señor empezó a enseñar, oiga, dice que los escribas se admiraban de su doctrina. Y cuando él empieza a enseñar en la sinagoga, se empieza a manifestar un hombre con un espíritu inmundo. Entonces quiere decir que la enseñanza, la revelación que viene de parte del Señor, cuando se esté predicando, cuando se esté enseñando, cuando se esté discipulando, en ese momento los espíritus no van a aguantar y la enseñanza divina, la revelación divina, va a empezar a atormentar a los espíritus inmundos y van a empezar a gritar, mire qué tremendo. ¿Cuánto tiempo estuvo ese espíritu inmundo dentro de esa persona en esa sinagoga? Quizá puede haber años, quizá tenía su estrón, su Biblia, su tablet, su computadora. Oiga, y nadie se ha dado cuenta, por decirlo así, hasta que vino Jesús, entra a Capernaum, empieza a enseñar, los escribas se admiran de la enseñanza y con la enseñanza divina, con la revelación que viene de parte del Señor, con la palabra que viene del corazón de Dios, empieza a identificarse, empieza a manifestarse los espíritus inmundos dentro de una congregación. Y vea lo que dice verso 24. Diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, cuando viene la enseñanza divina, los espíritus inmundos van a identificar realmente quién es el que está enseñando, quién es el que está predicando, quién es el que está discipulando. Dice, sé quién eres, mire qué tremendo, sé quién eres. Entonces, mire qué tremendo es eso, que el enemigo te va a identificar. Amado pastor, amada pastora, siervo, yo sé quién eres, eres un siervo de Dios, sé que eres un siervo de Dios, sé que eres una sierva de Dios, sé que eres un líder de Dios. Y entonces dice, yo sé quién eres. Entonces nos empieza a identificar y conoce, hermano, nuestra identidad, quiénes somos delante del Señor. Yo te pregunto, ¿quién eres tú delante del Señor? ¿Qué eres tú delante del Señor? ¿Qué somos delante del Señor? Porque el enemigo lo identificó. Yo sé quién eres. ¿Qué tenemos que ver contigo? Sé que eres Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Él va a identificar que nos santificamos, que nos consagramos para Dios y no nos consagramos para el hombre, porque a veces el hombre busca ser visto, el hombre busca fama, el hombre cree que la gente lo va a estar siguiendo y el hombre va a decir, bueno, pues si yo me voy, se van todos, no. Aquí nos damos cuenta que cuando se mueve así es que hay un espíritu inmundo que ya no empieza a mover, a hacer esas situaciones. Pero vea lo que dice el verso 25. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, lo que Jesús está enseñando, que en la sinagoga, en la congregación, en la iglesia, no se viene a gritar ni a ofender a nadie. Entonces, ¿cuántas veces nos ofendemos? ¿Cuántas veces nos gritamos dentro de la congregación o fuera de la congregación? Dentro, hermano, de ser hermanos en Cristo, dentro del cristianismo. Muchas ofensas, muchos insultos, porque Jesús le dijo, cállate y sal de él. Entonces, cuando alguien empieza a ofender, cuando alguien empieza a murmurar, cuando alguien empieza a criticar, cuando alguien realmente empieza a hacer divisiones, lamentablemente es un espíritu inmundo que ya los está moviendo y eso es bien, bien delicado. Y entonces el espíritu, verso 26, entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Entonces, qué tremendo que con la enseñanza divina que viene de parte del Señor, va a hacer que los espíritus inmundos se callen y salgan de esa persona o salga de ese lugar. Por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra poderes de maldad. Entonces, eso es bien hermoso. Disculpe que nos vemos un poquito medios oscurones por ese lugar. No tenemos un poquito de luz. Entonces, fíjese bien.
Hechos capítulo 8, verso 7. Si me veo un poquito morenito, no voy a pensar que ya me quemó mucho el sol. Me miro mucho el sol, ¿verdad? Pero no tenemos mucha luz aquí. Hechos 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Entonces hay luchas contra espíritus inmundos. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu inmundo? Mire, fíjese bien, venga conmigo al libro de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 9, gloria al Señor, verso 23, santo es el Señor. Aquí nos habla de una historia de un muchacho epiléptico endemoniado, y usted ya conoce esta historia, pero vea lo que dice este pasaje, verso 17, perdone, ya está viendo muy oscuro. Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Y dice nada más, he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo. A ver, en un muchacho. A ver, padres de familia, ¿qué piensa hacer? Bien, yo expongo como pastor, usted decide. ¿Qué piensa vestir y ofrecer a sus en esas fiestas? Si la escritura dice, fíjese en Deuteronomio 18:10, no hagas pasar a tu hija ni a tu hija por el fuego, ni quien practique agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para el Señor. Y más abajo dice, pero a ti no te lo permito. Entonces, ¿usted qué piensa hacer con sus niños? Mandarlos y pintarlos y bueno, uno como pastor expone, usted decida si lo hace o no. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ofrecemos a los niños estos días a espíritus inmundos? Y no estoy hablando, y no me creo muy religioso ni muy fariseo, simplemente lo que dice la escritura, porque dice, uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Mire qué tremendo, hermano. Aquí en este pueblo donde yo vivo, aquí en Chimalhuacán y Nesa, que más aplauda, pues en estos días siempre, en estos días me he fijado que andan todos los niños vestidos de, los disfrazan, los pintan y los mandan por calles, por tiendas, por locales y pidiendo eso, sin saber, los padres, sin saber, o muchos ya saben, mandan a sus hijos ofreciéndolos y pasándolos por el fuego. Por eso, en estos días, mejor, hermano, en lugar de que usted los pase por el fuego, páselos por el Espíritu Santo y por el fuego del Espíritu Santo, enseñarles, hermano, la palabra del Señor. Por eso dice, enseña al niño en mi camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Perdón, porque estamos muy oscuros. Ahora, fíjese bien, dice, verso 18, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaron, pero no pudieron. Mira qué tremendo cómo trabajan los espíritus inmundos dentro de la juventud, dentro de la niñez. Y hablamos también de los que inician en el Evangelio, que son bebés en el Evangelio, que son gente que va naciendo de nuevo. Dice, fíjese bien, número uno, lo derriba. El enemigo a veces te quiere tumbar, te quiere derribar, te quiere desanimar con una mala noticia, con gente que a veces, hermano, usa el enemigo para desanimarte, para que pierdas la fe. No permitas que el enemigo te derriba. Levántate en el nombre de Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mire, qué tremendo, dice, y siempre que se apodera de él, entonces se apodera de la persona, toma el control de la persona. Los espíritus mundos quieren controlarnos y el que nos debe de controlar se llama Espíritu Santo, el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, el que te va a redarguir, aquel que te va a llevar a donde está la presencia del Señor. Siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un espíritu mundo ya entra en una persona o quizá entró en mí? Cuando echamos espumarajos, cuando maldecimos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando murmuramos. A veces el espumarajo se lo guarda por años o por tiempo y cuando puede lo suelta y salpica a los demás, ¿verdad? Qué tremendo, dice, y cruje los dientes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta
que tengo un congregante o yo mismo que está crujiendo los dientes se van a crujir cuando ya la gente se está enfriando. Los dientes se crujen cuando hay un lugar frío, de baja temperatura. Entonces la gente se va enfriando, deja de orar, deja de congregarse, ve los detalles del pastor, de la pastora, ve los detalles de la iglesia y mire, y se va enfriando. Y se enfría él, se enfría la familia y dejan de congregarse y quieren hacer su ronchita por otro lado, quieren hacer ahora sí, sus cultos aparte, por decirlo así. Pero la gente se va consumiendo, entonces la palabra consumir es cuando se va secando, o sea, ya no come, ya no alimenta de la palabra, ya no come la palabra, ya no come ese pan bendito que descendió del cielo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaron, pero no pudieron. Entonces, qué tremendo, que siendo discípulos con Jesús no pudieron echar fuera al enemigo. Entonces, hay discípulos que saben mucho, pero no han entrado en esta etapa de cómo echar fuera o ministrar o aconsejar y sacar un espíritu inmundo. Verso 19. Pero aquí viene la reprensión. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Entonces, ¿qué decir, hermanos? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando soy una generación, ¿qué generación somos a estas alturas del partido? Somos una generación que le creemos a Dios en su palabra, en su poder, en sus promesas, o realmente somos una generación incrédula que no le creemos al Señor. Entonces, verso 20, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Y entonces lo manda a llamar, tráemelo. Entonces, ¿cuántas veces el Señor te manda a llamar? Tienes estas áreas, no puedes vencer estas áreas, tráemelo, lo quiero ministrar, lo quiero ayudar, lo quiero apoyar, quiero orar por él, usando mis siervos, usando mis ancianos, usando a los pastores. Pero la gente no quiere ir. ¿Cuántas veces nos ha llamado? Y necesita usted oración, necesita administración. No, así estoy bien. Así estoy bien, así ya con mis chamucos que tengo, con mis espíritus inmundos, aquí estoy bien. Ya hasta cuates somos. No. Jesús dijo, tráemelo. Verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, aleluya, al instante sacudió con violencia al muchacho. Entonces, cuando alguien va a ministrar a alguien, cuando alguien va a liberar a alguien, ya no está viendo al pastor, ya no está viendo al anciano, ya no está viendo al ministro, sino está viendo a Jesús en ese vaso precioso que Dios está usando para ser liberado, ministrado, la persona que tiene un espíritu inmundo. Entonces la gente dice, no, es que si me ministro con fulano, pues como que no, con fulano no. Usted y yo tenemos que ver en esa persona, en ese vaso precioso, a Jesús. Porque aquí dice, fíjese bien, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ya no le vio los errores al pastor, no le vio los errores al ministro, sino vio a Jesús en ese vaso que Dios va a usar. Al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajo. Mira qué tremendo. Todavía, hermano, le gustan las cosas terrenales. Todavía le gusta revolcarse, como dice la escritura, como dice el proverbio. ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su lodo. Entonces quiere decir que hay gente que se ministra, hay gente que lo ministra, que lo liberan y queda limpio, pero vuelve otra vez a revolcarse en los mismos errores que se ha caído. Y dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes, ve lo que le dice el Padre a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Mire qué palabra le dijo este padre de familia o el padre del muchacho. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Mire, y Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Si tú crees, le dijo al Señor al papá del muchacho, si tú crees, yo puedo. Si tú no crees, yo no puedo hacer nada. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, si tú crees que yo te puedo sanar, yo te puedo sanar. Si tú no crees que yo no te puedo sanar, no puedo hacer nada. Si tú crees que yo te puedo ayudar en el problema, en la angustia,
si tú crees que yo puedo ayudarte en el problema familiar, si tú crees que yo te puedo ayudar en la situación difícil que estás atravesando, yo puedo, pero si tú no crees, yo no voy a poder hacer nada. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Por eso dice la Biblia que hay imposibles para Dios y hay posibles para dice que dice que Dios dice que todo lo que Él hace, todas las cosas son posibles para el que cree. Y por dos cosas inmutables, no falla para hacer lo que te prometió. Entonces, fíjese bien. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Estás viendo que tienes un espíritu inmundo ahí y dentro de tu hijo, y todavía me preguntas que si yo puedo. Y eso es el problema, que a veces pensamos que pues no podemos sacar ese espíritu inmundo, pero Jesús tiene el poder para hacerlo usando sus ministros extendidos por toda la tierra. Miren, todas las cosas son posibles, todas las cosas son posibles para el que cree, para el que tiene fe. Entonces, ¿qué necesitamos para echar fuera el espíritu inmundo? Fe, nada más. Fe, diga conmigo, fe y creer en el Señor. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, oiga, creo, tengo fe, ayúdame en mi incredulidad. Quiere decir que él llegó incrédulo, pero cuando tuvo la plática con el Señor, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí es donde entró esa palabra preciosa. Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí entró esa espada preciosa del Señor. Y entonces cuando entra esa palabra, palabra revelada, palabra de vida, al entrar, hermano amado, en la vida de este hombre, entonces él grita, oiga, creo, tengo fe, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar. Mire, qué tremendo. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Mire, ¿cuáles son los propósitos del enemigo? Disculpe que nos vemos medios morenitos, medios prietitos, bueno, pero es que no tenemos luz. Lucas capítulo 13, verso 16. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los propósitos del enemigo? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 años, no debe de ser libertada o liberada por la ligadura en el día de reposo. Entonces, uno de los propósitos del enemigo es atarte. Atarte. Que estés quieto, que ata las manos, te ata los pies, así como Lázaro estaba atado de las manos, de los pies. Entonces la gente se ata sola. La escritura dice que hemos quedado atados con nuestros dichos de nuestra boca. El enemigo te va a decir, tú no puedes hacer nada, tú no vales nada. Y entonces nosotros nos atamos con lo que decimos. Y el propósito de Dios es que tú y yo estemos desatados y no atados por parte del enemigo. Porque son ataduras que muchas veces nos atamos nosotros y que a veces las palabras las pone el enemigo. No tengo, no puedo, no soy nadie, nadie me quiere, todos me tocaron el abandonado y la gente empieza a atarse. Pero qué bonito desatarse y hablar cosas positivas y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi sanador, Él me va a proveer. Y eso es bien precioso. Fíjese bien. ¿Cómo ataca? Fíjese bien, el enemigo. ¿Cómo funciona él? Apocalipsis 20:10. Gloria a Dios. Si usted pone sus peticiones, lo que es que aquí no me llega ninguna, perdón, no veo quien realmente esté apoyándome, pero bueno, gloria a Dios. Dice así, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿cómo trabaja? Engañando. Por eso dice la escritura que Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, dinos cuál será la señal, no dice la señal de tu venida. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces el enemigo lo que está usando en el último tiempo es el engaño.
Por eso nosotros tenemos que estar alertas y no ser engañados. El enemigo va a engañar lo engañable y no va a poder engañar lo que no es engañable. Y qué tremendo cuando nosotros caminamos con engaños, por decirlo así, a través de la doctrina, ¿no? Que la doctrina tiene que ser sana doctrina. Cuando a la gente le dice, mira, no hay arrebatamiento, ¿cómo no va a haber arrebatamiento? Yo creo en un arrebatamiento y sabemos que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero a veces la gente dice que no, que eso fue ya hace mucho tiempo y que eso no es verdad. Yo creo en el arrebatamiento y hay que preparar a la iglesia para ser arrebatada. Que la gente se prepare sus vestiduras, que la gente se consagre, que se santifique y que levante su cabeza porque nuestra redención ya está cerca. Dice que va a haber engaños, va a haber falsos profetas, falsos cristos y va a haber, perdón, va a haber un montón de cosas. Pero ¿cuánta gente ha sido engañada con falsas profecías? ¿Verdad? ¿Cuánta gente ha sido engañada por falsos cristos o falsos ungidos? Entonces, no dejemos de engañar, que nos engañen, sino tenemos que creerle al Señor que Dios viene. Y dice que Él no viene hasta que todos procedamos al arrepentimiento. Él está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero cuánta gente se ha dejado de engañar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Que no se ponga el velo. Pablo dice, esto fue lo que aprendí del Señor en la noche que fue entregado. Fíjese bien. Entonces le enseñaron que hay que cubrirse. El velo de la mujer es el cabello. Amén. Dice, cuando la mujer ore y profetice, que se cubra como señal de autoridad por causa de los ángeles. Entonces, solamente que ore y profetice, cúbrase con lo que sea y después se lo puede quitar. Pero cuánta gente meten engaño y ya no practican lo que está escrito. Pablo no dice, si quieren, les sugiero. ¿Ustedes qué opinan? No. Es lo que dice, lo establece apostólicamente. Entonces podemos ver muchos engaños en el último tiempo. ¿Vea? Entonces, una de las armas que va a usar los espíritus o el enemigo va a ser el engaño. Fíjese bien. Por ejemplo, mire, segunda de Samuel 19, verso 24. Vamos a ver a alguien que engañaron y eso lo podemos aplicar a nuestros días. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 24, dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey. Y no se había aseado los pies, ni le cortado el bigote, ni lavado la ropa. Oiga, no se había aseado los pies, ni le cortado el bigote. Desde el día que el rey se marchó hasta el día que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo, ¿por qué no te fuiste? Conmigo Mefiboset. Y dice, tu siervo me engañó. Mire qué tremendo. Es una figura bonita. Cuando David es figura de Cristo, cuando él viene, Mefiboset no estaba preparado, pero cuando el Señor regresa, por los que se quedaron en la gran tribulación, le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Oiga, qué tremendo. Entonces, es una iglesia que no se preparó, no se consagró y se quedó. Entonces, tenemos que prepararnos, amados hermanos. Prepárese, conságrese. No sabemos si puede venir ahorita, en la noche, al amanecer, al canto del gallo, al atardecer. No sabemos, pero si no viene hoy, puede venir mañana, pero ya estamos, y si llega a venir el Señor, estamos preparados para volar con el Señor. Y luego dice que era hijo de Saúl Mefiboset, entonces es gente que no pudo vencer el rey Saúl, que es figura de la carne, que es Saúl que obedece a medias y no destruye a Amalek, que Amalek es figura de la carne, sino que son hijos del viejo rey o del viejo hombre. Dice que tenemos que dejar ese viejo hombre que está viciado y nos vistamos el nuevo hombre que es Cristo Jesús. Disculpe que nos vemos medios prietitos aquí, ¿eh? Dice que estaba lisiado. Entonces, fíjese bien, aquí estaba Mefiboset. No caminaba, estaba lisiado, se congregaba cuando quería, iba cuando quería. Mire qué tremendo. Porque a veces, hermano, la gente ya no se quiere congregar.
La gente dice, no, pues, ¿para qué me congrego? Pues aquí en las redes, pues ya aquí nos predican y nos enseñan, ¿no? La escritura dice que no nos dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En los 5 errores que cometió Israel en el capítulo 10 de Primera de Corintios capítulo 10. Se puso a jugar, murmuró, fornicó, bebió, comió. Bueno, usted va a ver ahí los errores, para que no caigamos en los errores que cayeron ellos. Y luego dice que no se había aseado los pies, ni el bigote, ni la ropa. Entonces, gente que no se consagró, gente, hermano, que se descuidó sus vestiduras. Y la Biblia dice que le dijo Dios a Moisés, Moisés, prepara al pueblo, porque prepara al pueblo hoy y mañana. ¿Quién está diciendo? Pastores, preparan a su congregación que les he comendado, que están pastoreando, que están apacentando, que están alimentando. Les doy chance 2000 años, porque un día para Dios son 1000 años. Les doy chance 2000 años que los preparen para que se consagren, para que se santifiquen y laven sus vestiduras, porque al tercer día desciendo a la vista de todos. Mire qué tremendo, ya estamos en el tercer día y la pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás lavando tus vestiduras? Si dice Eclesiastés que nuestras vestiduras siempre estén blancas. Si no, hermano, las guardamos, las vestiduras, y estamos con vestiduras viles, nos van a ir a acusar, como dice Zacarías capítulo 3, verso 1, que Josué, el sacerdote Josué, estaba ministrando con vestiduras viles, y pues bueno, pues el enemigo fue y lo acusó y tuvieron que quitarle las vestiduras viles, pues, pues le pusieron una mitra, en pocas palabras lo ministraron, ¿verdad? Entonces le dice, fíjese bien, y el rey le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo cuando vine la primera vez? Ahora te quedaste en la gran tribulación. Y le dice, tu siervo me engañó. Entonces nosotros tenemos que decir a la gente, prepárese, Cristo viene. Por eso dice la Biblia, hay de los pastores que son como perros mudos, que viendo el peligro no ladran o no dan alarma. Entonces yo no quiero ser un pastor así, como un perro mudo, sino tengo que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y decir, prepárese, Cristo viene, prepárese, viene el Señor por una iglesia sin mancha y sin arruga. A la novia se le ha concedido vestirse de lino fino. Y eso es lo que hacemos en la congregación, estar enseñando y preparando a la gente, ¿verdad? Uno como pastor expone, pues ya la gente decide si se va con el Señor o ahí me saluda al anticristo, ¿no? No es el punto, sino que tiene que venir la preparación de la novia, de la esposa. Gloria a Dios. Entonces, fíjese bien, el enemigo tiene poder, pero un poder limitado, porque Dios tiene poder, sobre todo poder del enemigo. Hebreos 2:14, fíjese bien. Así que, por causa de los hijos participan de carne y sangre. Igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces el enemigo nos quiere meter el poder de la muerte. Entonces la gente dice, bueno, pues estás enferma, te vas a morir. No, eso dices tú. Pero Dios me ha prometido vida y vida en abundancia. Repita conmigo, Dios me ha prometido vida y vida en abundancia. No importa lo que haya dicho el médico, que me queda poco tiempo de vida, que me voy a... No, eso dice el hombre, pero ¿qué dice el Señor? Elías dijo, Señor, solamente yo he quedado como profeta. Y el Señor le dijo, no, hombre, te equivocas, atrás vienen 7000 mejores que tú, incluyendo a la burra de Balán que habla y profetiza. Y hermano, queda mucho camino por caminar. Diga conmigo, todavía me queda mucho camino por caminar. Me queda mucha vida para servir al Señor, para ver las maravillas de Dios, para ver los milagros de Dios, que yo pueda ver la bondad de Dios, que yo pueda ver la misericordia de Dios. Repita conmigo, sus misericordias se renuevan cada mañana, amado hermano. Entonces, que el enemigo no te meta, que te queda poco tiempo de vida. Él nos ha prometido vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien. Número 2. Juan capítulo 13, verso 2. Voy rápido porque ya se oscureció terriblemente por acá. Gloria a Dios. Vamos aquí tengo un ayudantito que tengo un ayudantito aquí que me va a ayudar aquí.
aquí, a ver cómo va la transmisión. Ok. Dice la palabra del Señor, ni deis oportunidad al diablo, ni deis oportunidad. Entonces, el diablo opera en la gente que le da la oportunidad. Hermano, no le des oportunidad al diablo. No le des oportunidad. Cierra tu corazón, cierra tus oídos a los consejos del enemigo. Y uno de ellos odia. No perdones. Ten rencor. Ten rencor. Entonces, tenemos que entender que el enemigo va a operar para que usted le abra puertas al enemigo. Entonces, cerremos puertas al enemigo. El enemigo va a operar a la gente que le da la oportunidad. Decimos aquí en México que le dé chance, ¿verdad?, de que opere en la gente. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes, potestades. Entonces, no le den oportunidad al enemigo. Ejemplo, si la esposa se enoja y se levanta gritando, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, aplaque la ira. Porque si usted le da oportunidad al diablo, usted le va a gritar, a su esposa le va a gritar y van a terminar en pleitos. Van a terminar en golpes. ¿Por qué? Porque le dimos oportunidad al enemigo. Entonces, tampoco le dio oportunidad al enemigo dentro de las congregaciones. Porque a veces le damos oportunidad al enemigo. Y eso es bien terrible. Ok. Entonces, fíjese bien. Dice 1 de Juan 3:8. Ya vamos terminando, madre, bueno, porque ya casi no nos vemos. Gloria a Dios. Déjeme ver cuánto tiempo llevo, no me han dicho, porque no, ahora sí que no. No sé si me están echando la mano aquí los siervos. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado, oiga, es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir, oiga, las obras del diablo. Entonces, el diablo se va a mover con la gente que practica el pecado, que lo está practicando. Y eso es bien tremendo. Porque hay gente que cae y cae constantemente, pero no hay un arrepentimiento. David tuvo ese problema. Decía, Salmo 32, mientras callé mi pecado. Otra versión dice, mientras no confesé mi pecado. Otra versión dice, mientras oculté mi pecado, mis huesos se secaron. Se lo voy a parafrasear. Mientras no confesé mi pecado, mientras seguí practicando mi pecado, me vino la artritis, la osteoporosis, las reumas, bueno, pecados ocultos. Y eso es bien tremendo. Por eso, si hay pecados ocultos y se están practicando, pues que venga el arrepentimiento delante del Señor. Y si el pecado no puede vencer, bueno, pues pase al cuartito más cercano, pase a la administración y que lo ayuden para que usted renuncie a ese pecado que realmente usted no ha podido vencer. Entonces, el enemigo va a querer que usted lo esté practicando y que se haga una vida o que se haga familiar del pecado, y no es así. Entonces, fíjese bien. Entonces, ¿cuáles son los colaboradores del enemigo? Efesios 6:12, fíjese bien. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Número 1, principados. Y la palabra principado es la palabra arche, que quiere decir el origen, o el primero, o el principal. Entonces quiere decir que hay un líder. Hay un líder que puede mover más espíritus inmundos para poder atacar a la gente. Acuérdese que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes y huestes de maldad. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y aquí la palabra potestad es la palabra exousia, que quiere decir el dominio. Entonces hay espíritus que nos van a querer dominar y que hagamos lo que ellos quieran, practicando el pecado, odiando y ese tipo de cosas. Entonces dice que es el dominio, la influencia delegada. Entonces el enemigo va a delegar un espíritu que te esté atacando, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y dice, y control. Entonces el enemigo va a querer controlar tu vida, va a querer controlar la iglesia, va a querer controlar tu matrimonio, va a querer controlar a tu familia. Pero hoy no vamos a permitir eso, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La sangre de Cristo tiene poder
Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo, toda pobreza, escasez, miseria, todo pleito, ira, contienda, murmuraciones, todo espíritu de enfermedad se van en el nombre poderoso de Jesús por el poder del Espíritu Santo y no nos van a gobernar y no nos van a detener en el nombre de Jesús. Luego fíjese bien, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, de poderes, fíjese bien, de poderes, fíjese qué tremendo. Y aquí la palabra poder es cosmocrator, que quiere decir señor del mundo o gobernante. Entonces hay espíritus, hermano, que nos quieren gobernar, que nos quieren mandar, que nos quieren meter a su autoridad. Pero nuestra autoridad se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no dejemos que nos gobiernen los espíritus inmundos, que el que tiene que gobernar tu vida se llama Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El que tiene que gobernar tu casa se llama Jesucristo, no los pleitos, no la ira, no la contienda, no los celos, no la separación, no los divorcios, sino el Señor es el que tiene que tomar el control. Y luego dice, sobre potestades, huestes, poderes y huestes. La palabra hueste es la palabra otis, que quiere decir enemigo, adversario, un conjunto de seguidores. Entonces quiere decir que huestes es un conjunto de espíritus inmundos que quieren atacarnos, pero hoy los reprendemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces fíjese bien, ¿cómo podemos identificarlos nosotros ahora? Si hay un espiritillo, como dijo un hermano que amo mucho, mi hermano Rubalcaba, donde quiera que esté lo bendecimos, ¿verdad? Un espiritillo que puede estar estorbando nuestra vida, que puede estar estorbando la congregación. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, verso 8. Ya vamos terminando, amado hermano, y ya nos pusimos más prietitos, más negritos, ¿verdad? Como dice Cantares, estoy morena porque el sol me miró, ¿verdad? Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, y le preguntaron, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, tenemos que saber qué espíritu se está infiltrando en nosotros. Entonces podemos ver, decir, bueno, espíritu de pleito, ira, contienda, porque a veces nos enojamos, espíritu de un carácter que ni el mismo diablo lo aguanta, ¿no? Que de todo se enoja. Entonces nosotros tenemos que identificar realmente qué espíritu nos están atormentando. Entonces, fíjese bien, ¿como cuál? Número 1, Génesis 27, verso 40. Gracias, tengo aquí una ayudadita, mira aquí ya nos puso un poquito de luces, mi niño que está aprendiendo aquí también, Santi. Dios te bendiga, hijo. Gracias por la luz. Ya nos vemos un poquito más güeros. Aleluya. Fíjese bien. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes y arrancarás su yugo de tu cerviz, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que su padre le había bendecido. Y Esaú le dijo, los días de luto por mi padre estarán cerca, entonces mataré a mi hermano. Aleluya. ¿Cómo puede meterse un espíritu inmundo? ¿Cómo puede operar, amado hermano, los espíritus? Número 1, la gente se impacienta. Todo quiere rápido, todo quiere rápido, todo quiere rápido. Número 2, dice, hermano, que tiene rencor en contra de Jacob. Entonces no permitas que el rencor empiece a guardarlo en corazón, empieza a perdonar, empieza a perdonar, empieza a perdonar. Saca todo rencor, toda herida del pasado. Eso estorba, eso puede estorbar. Por eso dice en Marcos capítulo 11, dice, y todo lo que pidas en mi nombre, creyendo que ya lo recibiste, oiga. Pero si tienes algo en contra de alguien, vuestro Padre no los perdonará. ¿Qué está diciendo? Tienes fe, oras, ya lo recibiste, ya viene en camino lo que pediste, pero si tienes algo en contra de alguien, tienes un rencor, una falta de perdón y tienes un resentimiento, no vamos a recibir nada. Entonces nosotros tenemos que, hermano, quitar ese espíritu de ira y de enojo que tenía Esaú contra Jacob. Ahora yo te pregunto, ¿cuánta gente tiene ira y enojo con pastores que tuvieron antes? ¿Cuánta gente tiene espíritu de ira, enojo contra una esposa, contra un esposo, con sus padres, con un familiar y quizás hasta con un anciano de la iglesia o quizá con un líder o una lideresa, quizá, hermano, con un vecino? Porque son espíritus que se van a empezar a mover.
van a empezar a gobernar tu vida, van a empezar a gobernar tu corazón, tu alma, tu espíritu, el espíritu de ira y de enojo. Entonces, si tú eres una persona enojona, amargada, mira, gózate en la presencia del Señor. Si te levantas de malas, en lugar de gritar y enojarte, mejor pon alabanza. Por eso dice Santiago, ¿está alguno perturbado? Haga oración, ¿no? Y cante alabanzas. Entonces, si nos paramos así, hermano, mejor alabar al Señor. Ya voy terminando. Número 5:14. Mire cómo operan los espíritus inmundos. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Bendecimos a los que nos están viendo. Y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer. Aleluya. Espíritus de celos, hermano. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted es medio celostino con su esposa? Porque hay hermanos que no pueden ver que la esposa se arregla, se pone bonita, se pinta, hermano, y luego entran los celos. ¿Y qué? ¿Por qué te arreglas? ¿O por quién te estás arreglando? ¿Qué? ¿O qué te traes? No, se está arreglando para usted, hermano. O viceversa, perdón, el hermano se arregla, se pone su corbatita, su camisita, su locioncita, se pone ahí su gel para que se vea bien peinado y la esposa, ¿qué? No tengo. Ahora voy a decir todo lo puedo en Cristo que fortalece y Dios va a proveer nuestras necesidades. Entonces no diga que es pobre. ¿Cuánta gente dice, hermano, pastor, pase a su pobre casa cuando usted lo invita? Mire, ahí usted, pasa el pastor y va la pobreza atrás de usted. Mejor dígale, pastor, bienvenido a mi casa, pase a su rica casa. Entonces, mire, vienen las riquezas de parte del Señor. Pero hay un pasaje muy hermoso que dice, si un hijo de paz entra a una casa, esa paz reposará. Si en esa casa hay guerra, hay pleitos, ira, contienda, y usted invita a su pastor, a un siervo de Dios, y trae paz, esa paz va a reposar y se va a los gritos, se va el enojo, la ira, la contienda, la pobreza, se va todo, porque la paz reposará. Pero hay una versión que me gusta mucho. Cuando un hijo de paz entra, la bendición, oiga, la bendición reposará. Entonces, fíjese bien. Ay, voy terminando. Lucas 13:11, así estoy. Voy terminando y no termino. Dice así, Lucas 13:11, y ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces, quiere decir que los espíritus se pueden mover, no en todas, en un trabajo, y nuestra hermana Isaías, la hermana Araceli, que me ayudan a orar por enfermos y sabemos que Dios está obrando, hermano Edgar también ahí, ¿verdad? Segundo libro de Reyes 21, se vea cómo se mueven los espíritus inmundos. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿verdad? Con poderes, huestes de dominio, todo eso. Bueno, hizo pasar por fuego a su hija, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medio y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Entonces, el enemigo se va a mover con la gente que le gusta practicar la hechicería, la gente que le gusta practicar adivinación, que le eche las cartas, que le lean la mano. Olvides, aquellos que tratan con medios, aquellos que quieren comunicarse con las personas que ya fallecieron. Imagínense, dice que los muertos nada saben y su mente está puesta en el olvido, dice Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Entonces, no tratar con esos espíritus inmundos, porque el que está usted platicando, pues son con espíritus que no son buenos. Dice, y trató con espíritus en medio y espiritistas. Entonces no se mete en esos lugares porque ahí se mueven esos espíritus inmundos. Y cuando la gente practica hechicería, adivinación con medios espiritistas, dice, hizo mucho mal ante los ojos del Señor y lo provocaron a ira. Entonces quiere decir, amado hermano, que los espíritus se mueven en esos centros de adivinación de espiritistas. Si usted antes iba a esos lugares, le recomiendo que pase a administración para romper con todos esos pactos. Amén. Bueno, Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Entonces hay espíritus de murmuración en contra del pastor, en contra de la pastora, en contra de los siervos, en contra de su hermano en Cristo o en contra de otros ministros. Entonces,
dejar de murmurar, sino de bendecirlos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, amados hermanos. Se nos puso feo aquí en la oscuridad aquí. Lo bueno que mi niño aquí me apoya. Pero si hay alguna petición de oración, por favor, amado hermano, vamos a checarlo, a ver si me puedo mover con el otro teléfono. O aquí en la... No, no, es que no podemos. ¿Qué quieres ver? A ver, ahorita. Aquí está mi hijo, se manda un saludo, hijo. Yo les bendiga, dile. A saber si hay alguna petición. Gloria al Señor. Vamos a ver. Santo es el Señor. 43 minutos me pusieron aquí. Gil Galvez, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. No, es que no alcanzo aquí ver los que están conectados. Gloria al Señor. No alcanzo a ver. Pero si usted tiene alguna petición, amado hermano bendito, me gustaría que lo pusiera ahí. Yo con mucho gusto estaría orando en la noche por ustedes. Amén. Pues que Dios me los bendiga, amados hermanos. No alcanzo yo aquí ver realmente quién necesita oración aquí. No, bueno, que Dios me los bendiga, nos vemos. Recuerde que tenemos culto el domingo a las 12 del día. Si usted quiere llevar a sus enfermos, llévelos, no importa la enfermedad que tiene. Dice la Biblia, he aquí que te traeré sanidad y medicina, y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Y Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Él es todopoderoso. Escrito está que por su llaga nosotros hemos sido curados. Que Dios los bendiga, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Adiós.